Bienvenidos de vuelta a The Digital Nomad Show. Hoy voy a hablar de cómo la vida de emprendedor nómada me llevó a ser minimalista, tanto en mi estética como en mis hábitos. El tema de este episodio en realidad surge a partir de una de las preguntas que me hicieron en Instagram que dice "How do you travel without looking like a tourist?". Voy a responder esa pregunta en este episodio y me voy a ir más allá, como siempre, para hablar de un concepto de la vida de un nómada digital. Y me voy a adelantar a compartir la conclusión de este video diciendo que todo lo que voy a compartir a continuación es para mí como un efecto dominó de una decisión que impactó a otra y que empezó a generar buenos resultados en mi vida. Y todo empezó, remontémonos al momento en el que decidí ser emprendedor de tiempo completo y perseguir mi sueño de tener mis propios proyectos. Eso hizo que después de un tiempo trabajando en mis proyectos en Ciudad de México como sedentario, no fuera suficiente, no me llenara suficiente. Me di cuenta que la vida del emprendedor es tan demandante en tiempo que nunca me iba a dar un tiempo para salir o para hacer otra cosa que no fuera trabajar. Y me di cuenta que esto podía ser muy cómodo en un sentido negativo. Y entonces fue a partir de este razonamiento que dije, me tengo que obligar a viajar y me tengo que obligar a hacer algo loco y no convencional y algo que en verdad siento que va a ser muy positivo para mí. Y entonces emprendí la vida nómada paralelamente a ser emprendedor. Son como dos vidas que te piden muchísimo tiempo, porque estar viajando te pide estar administrando tus viajes, el calendario, los tiempos, estar investigando sobre las ciudades. Y ser emprendedor pues es trabajar todos los días festivos, de noche. Todavía no tengo un balance en donde diga hago las dos cosas de manera perfecta y estoy en completo control. No estoy en completo control. Y ahí es donde entra la parte de los hábitos. Teniendo tan poco tiempo o teniendo tantas cosas a las que necesito dedicarle su tiempo, empecé a ser muy práctico y a simplificarme la vida lo más posible y empecé a desarrollar un método para poder viajar constantemente, poder terminar mis videos a tiempo, poder administrar mi vida, mis finanzas. Y lo que hice fue simplificar los procesos cotidianos de la vida lo más posible. Entonces trato de invertir el menor tiempo posible en hacer cosas como comer, como arreglarme, bañarme, caminar. Intento caminar rápido y es algo natural después de llevar 3 años de vida como emprendedor, porque todo el tiempo hay algo que hacer y nadie lo va a hacer por ti. Entonces sabes que está ahí en tu mente y sabes que es algo que tienes que hacer para poder continuar con la vida, y es algo que en realidad a mí me gusta. Manifiéstense, emprendedores, allá abajo en los comentarios, díganme si es verdad. Y esta mentalidad de pensar que el tiempo es oro y es lo más valioso y es lo más importante me hace sentir muy bien conmigo mismo, porque me hace valorar a qué le dedico mi tiempo. Y a veces yo soy muy exigente conmigo o tengo culpa cuando viajo demasiado, porque dedico mi tiempo a estar viajando y a estar investigando y viviendo una ciudad en vez de estar trabajando en mis proyectos, porque siempre se le puede dedicar más tiempo, y si más tiempo le dedicas pues obviamente te va a ir mejor, pero al mismo tiempo no estás viviendo otras cosas, y es un balance muy difícil de tener equilibrado. Y definitivamente yo he pasado muchos periodos de tiempo, sobre todo cuando estoy en el extranjero, viajando muchísimo, y es súper, no tanto cansado, sino time consuming. Y a veces me recrimino y me digo, es que estás viajando demasiado y no estás trabajando tanto como deberías. Pero al final del día creo que siempre vale la pena. Siempre que las cosas las tengas bajo control, como ha sido en mi caso, ha valido la pena totalmente. Y estoy tratando de equilibrar la balanza. Y estoy seguro que todos los digital nomads llegan a este punto cuando vas a la playa y que tienes que trabajar. No te dan ganas de trabajar porque quieres estar echado
todo el día. Pero regresemos ahora al concepto de la estética minimalista, que es en realidad la pregunta que me hicieron. En realidad yo diría que hay dos tipos de minimalistas: los que se simplifican la vida y los que buscan una estética en los objetos y en la ropa y en algo más físico que te da paz y tranquilidad. Porque puedes ser minimalista y tener muy poca ropa, tener 5 playeras nada más, 2 playeras, pero que sean random, que no te importe la estética, y puedes ser minimalista de esa misma manera, pero que te gusten los colores apagados y el negro y el blanco y todo esto que es muy popular en países de Asia como Japón y Corea. Muji, por ejemplo, es una marca que habla de esta economía en todos los sentidos. Habla de simplificar los objetos y de hacerlos baratos y de tener toda esta estética minimalista en los objetos del día a día, y eso es algo muy importante para mí también. Yo como diseñador me enfoco en ambas cosas, tanto en la simplificación de la vida como en que me dé placer lo que tengo. Lo poco que tengo me tiene que dar placer. Entonces yo, al ser viajero, obviamente quería viajar con muy pocas cosas, con lo esencial. Tenía que ser muy práctico y prioritario y decir qué realmente voy a utilizar. Y así empecé a simplificarme la vida hablando de lo material. Empecé a entender muchas cosas con la práctica, con simplemente decir: voy a estar viajando de ciudad en ciudad, brincando de un día a otro en México, o cuando salgo al extranjero voy a estar en 5 aeropuertos en menos de un mes. No quiero cargar cosas, entonces lo primero que hice fue: solo voy a vivir con una maleta, con una carry-on. Ahí va a ir todo lo que necesito y mi mochila. Y eso, al viajar al extranjero, me hizo tan feliz porque ni siquiera tenía que documentar maletas, ahorraba dinero porque pues todos los boletos normalmente vienen con un carry-on permitido, con una maleta de mano, y era todo lo que yo tenía. Y empecé a sentir y a vivir lo positivo de esta vida y a decir qué fácil, y a ver que en realidad esto me ayudaba a ahorrar tiempo también para empacar. Me tardo muy poco en empacar. Al escoger ropa me llevo normalmente muy poca ropa. En realidad cargo la ropa que tengo, toda la ropa que tengo la cargo en mi maleta porque no tengo más. Y eso hizo que mi vida nómada fuera realmente nómada, porque digamos que las únicas cosas esenciales en mi vida están conmigo. Actualmente no necesito nada más de lo que tengo conmigo ahora en mis maletas. Ya no tengo más pertenencias más que algunos libros que tengo en casa de mis papás. Saludos. Pero hablando de lo esencial, ya es eso. No tengo casa, no tengo microondas, no tengo cosas que me aten a un lugar, y me doy cuenta cada día que pasa que esta es la manera en la que quiero vivir. Es tan sencillo, es tan fácil, es tan liberador. Y obviamente esto tiene muchísimo sentido viviendo una vida nómada, y es por eso que para mí es tan fácil estar en un lugar y luego en otro y luego en otro, y la gente me dice: ¿cómo le haces? ¿Y por qué? ¿Cómo es que? ¿Dónde están tus cosas? ¿O dónde vives? ¿Y cuánto gastas? Y bueno, todos son temas que ya hablaré después también, pero es por eso que para mí cada vez es más fácil moverme y seguir mi camino nómada. Entonces, back to Essential Objects. Estoy tan consciente de que tengo tan pocas cosas que todo lo que quiero que me dé una satisfacción por usarlo. Mi laptop, mi ropa, mis instrumentos para hacer café. El diseño se ha vuelto tan importante porque cada objeto que tengo es tan importante y tan esencial que le presto mucha atención a cómo es y cómo me soluciona mi vida. Por ejemplo, apenas me compré mis primeros audífonos inalámbricos y es una sensación increíble de que tanto el diseño como lo simple que me hace poder cambiar de mi celular a mi computadora con solamente apretar un botón, eso es parte de la filosofía del minimalismo y del diseño. El diseño te simplifica la vida, te la resuelve, pero también te da satisfacción. Eso es súper importante, y es por eso que soy un minimalista que busca una estética. Yo, a diferencia de otros que solo buscan simplificarse la vida pero sin importarles la estética, y pueden vestir cualquier playera de cualquier color, de cualquier
con cualquier tipografía, nada más porque no les importa cómo sea. Sirve para vestirte y para irte y punto. Desde mi punto de vista se puede obtener ambas cosas claramente, y aquí va en concreto la respuesta al tema de cómo viajar sin verte como un turista. Para mí el minimalismo me ha ayudado a viajar sin sentirme como un turista, porque todo el tiempo viajo así, todo el tiempo me he visto así, es parte de mí, no estoy pretendiendo ser otra cosa o no me estoy disfrazando cuando viajo, estoy viajando como me he visto normalmente, y creo que deberíamos de partir desde ese punto. No me voy a poner cosas que no me pondría normalmente porque estoy en otro lado, ¿no? Yo creo que todo este concepto del estereotipo del viajero, del turista, es parte de lo que deberías de evitar si te interesa no verte como turista, que es no llevar selfie stick, no llevar sombreros que no te pondrías en un día normal, no llevar cangureras que no te pondrías en un día normal. Todos estos objetos que de cierta manera son parte del imaginario colectivo del turista, del concepto del turista, del estereotipo, son los que te hacen sentir como turista. Entonces, no los uses. Y la otra parte de no lucir como turista es el comportamiento, que es mucho de lo que yo promuevo en este canal. Hay que ser turistas con mucho criterio y turistas responsables e inteligentes, y no dejarse llevar y no ir a los lugares donde hay turismo masivo nada más porque son los lugares donde hay turismo masivo. Hay que pensar qué nos gusta y qué queremos hacer. Y a un nivel personal, en donde no dejo de viajar y no dejo de estar en un lugar turístico o en un lugar nuevo todo el tiempo, a mí se me han quitado las ganas de formarme en filas y de pagar precios altos, y de cierta manera otra vez vuelve el minimalismo. Las decisiones que tengo que tomar cuando estoy en el lugar en donde estoy vienen a partir de mis prioridades, y mis prioridades es gastar poco, ahorrar tiempo, pasármela bien, vivir como local. Entonces toda esta es mi visión como viajero, y me queda claro que mis viajes han sido súper memorables a partir de esto, porque he podido vivir la cultura de muchos lugares desde un punto de vista local, porque lo he buscado y me he llevado una verdadera visión de lo que es el lugar en donde estoy, en lugar de irme por lo más fácil. Y eso también es eso, toma tiempo investigar y toma tiempo estar buscando lugares auténticos, y nos podemos ir por el camino más fácil, que es buscar 10 cosas que hacer en tal lugar y hacerlas y quedarnos con eso, pero por lo general va a ser lo más mainstream y lo más tourist trap. Entonces, como minimalista, para mí es claro, si tengo poco tiempo en un lugar, voy a aprovecharlo para hacer cosas que yo quiero hacer, no cosas que me dicen que se deben hacer ahí. Como si voy a perder todo un día en el Museo del Louvre en París y voy a pagar muchísimo dinero, cuando a lo mejor ni siquiera te gusta el arte ni te interesa, entonces pues haz esta otra cosa y no vayas al Louvre. No va a pasar nada, al contrario, te vas a sentir muy bien contigo mismo. También hay otra cosa a considerar, que es la extensión de tu viaje. Normalmente en viajes largos, como en Eurotrips, o cuando viajas a un lugar muy lejos, pues obviamente quieres pasar la mayor cantidad de tiempo posible viajando en ese lugar. Y esto es muy distinto a pequeños viajes a pueblecitos. Por ejemplo, en México, cuando se va a pueblear, como le llaman, pues te quieres vestir la mejor versión de ti mismo, y llevas unos maletones porque solo vas a ir un día y está bien, ¿no? Pero cuando vas a un lugar lejos por mucho tiempo, pues tienes que ser práctico y tienes que llevar mucha ropa porque son muchos días, que ese es mi caso. Normalmente yo viajo por meses, y en general, ¿no? Ya les dije, toda la ropa que tengo ahora conmigo es la que me llevo a mis viajes, porque son todas mis cosas y tengo que llevarlas conmigo a todos lados porque no tengo una casa, punto. Entonces eso ha hecho que el minimalismo me ayude a despistar, porque por mucho tiempo, por ejemplo, cuando inicié mi vida nómada, yo tenía como 4 playeras. Eran todas negras, como esta, pero con mangas. Todas eran iguales. Las usaba una tras otra y así, una tras otra. Todos los días llevaba una playera negra, y tú no sabías si la playera que llevaba hoy era la misma que la de ayer, o era una nueva, o estaba sucia, o estaba limpia. Y ese es el punto del minimalismo y de la estética de la ropa. Para mí es muy importante llevar colores minimalistas,
o colores neutros que me ayuden a despistar y que me ayuden a que la gente no piense, yo ya te vi con esta playera, la traes otra vez. Y esta es otra de las respuestas a la pregunta que me hicieron, porque otra vez cuando vas a este viaje largo a Europa o a donde sea, tienes que llevar ropa que te ayude a hacer varios outfits y a despistar. Entonces lleva pocas cosas. Lleva colores neutros o los que te gusten, pero que te hagan poder combinar y poder usar la misma ropa varios días. Y si quieres vestirte luciendo increíble y queriendo ligarte a cualquier extranjero y siendo la mejor versión de ti, entonces busca cosas específicas que te van a hacer subir al éxito. Y con eso me refiero a identificar qué se te ve bien y qué te gusta usar. Es como un balance entre las dos, que para mí creo que es más importante qué me gusta usar. Si me gusta cabello largo o corto, pero se me ve mejor corto, pero me gusta largo, pues lo voy a usar largo porque me siento bien y me gusta. Pero pues normalmente la sociedad exige mucho de nosotros y es difícil balancear entre las expectativas personales y las expectativas de otros. Entonces es un balance entre estas dos cosas, pero por ejemplo, algo que a mí me ha hecho muy feliz hablando del aspecto físico y hablando de esta vida minimalista, en donde no me quiero sentir que no me estoy esforzando por verme bien, porque me gusta verme bien y me gusta sentirme bien conmigo, pero al mismo tiempo no quiero dedicar tanto tiempo, no quiero invertir tanto tiempo al aspecto físico ni nada de eso. Entonces encontré un perfecto balance entre estos colores neutros de los que ya hablé y el leather. Y me lo han dicho muchas personas, amigos, desde que inicié a vestirme de esta manera. Me han hecho muchos cumplidos y me han dicho cosas muy lindas que realmente te suben el autoestima. Y incluso he sentido una diferencia muy marcada en cómo me ve la gente y cómo me trata la gente. Por eso les digo de las expectativas de la sociedad. Cuando me vestía solamente minimalista porque solo tenía 4 playeras y no me importaba, o sea, me gustaba el negro, siempre me vestía de negro, que todavía un poco es verdad. Todavía lo hago, pero ya no es solo negro, porque ahora les voy a dar un tip. Pero digamos que antes decía, bueno, es negro, perfecto, práctico. Y ya, todos los días me vestía con pantalón de mezclilla negro y playera negra, y así, era mi uniforme de todos los días y perfecto, yo estaba feliz. Pero después me di cuenta con mi primer leather jacket que tomaba al mismo tiempo vestirme de las dos maneras, pero eran resultados completamente distintos y me veía más atractivo, porque definitivamente para mí una de las características del leather es que parece que te esforzaste por vestirte bien o por vestirte mejor o como quieran llamarlo, pero no lo hiciste. O sea, yo me sigo tardando nada en escoger esto y esto antes, pero el resultado es completamente distinto y ahora atraigo miradas. Cuando antes no. En mi último viaje a Europa fue muy distinto, me sentí muy distinto en cómo me percibía la gente al primero, por ejemplo, cuando solo vestía con pantalón de mezclilla negro y playera negra. Me dio mucha más confianza en mí mismo y me hizo sentirme más empoderado, y eso es lo que hizo el leather en mí. Y es eso, toda esta ropa parecería que wow, te fuiste con tu mejor ropa a Europa o lo que sea. Es toda mi ropa, o sea, son las pocas cosas que tengo, son todas estas, y puedo crear distintos vestuarios con ellas, y ese es mi consejo para cuando vayas a hacer tu viaje largo a cualquier parte del mundo y no tengas que llevarte un montón de cosas que normalmente no usas. Tiene que ser esto, o sea, tienes que llegar a esto. Y es eso, o sea, eres tú, tienes que saber qué tipo de persona eres y qué te va bien y qué te gusta, y reducirlo a lo mínimo posible. O sea, no consumas tanto, porque va a ser más difícil moverte y va a ser más difícil vivir en general y va a ser más caro. Entonces yo llevo así 2 años con esta evolución y no compro tanta ropa. O sea, no puedo comprar tanta ropa porque solo tengo una maleta para ropa de un tamaño pequeño y no puedo comprar más. Y esto es lo que el minimalismo hizo con mi vida, y como dije al principio, cada decisión de mi vida me llevó a un lugar distinto. Ser emprendedor me llevó a ser nómada. Ser nómada me llevó a ser minimalista. Ser minimalista me llevó
a tener una filosofía de vida de el tiempo es oro y tengo que invertirlo de manera sabia y no tomar las cosas por sentado. Eso es algo muy importante de esta vida. Me hace siempre estar al tiro de qué es lo verdaderamente importante y en qué quiero gastar mi tiempo, y cuando termina el año estoy súper satisfecho con lo que hice y estoy súper feliz de que cada día fue increíble y que cada día estuve en una cafetería de especialidad porque quería estar en una cafetería de especialidad, y no pasé ningún momento del año en lugares donde no quería estar, y eso es algo muy fuerte de darte cuenta y de saber que lo lograste porque en el fondo era lo que siempre quise. Y con esa reflexión termino el episodio de hoy. El próximo episodio de The Digital Nomad Show será sobre Australia y la cultura. Los australianos hacen todo al revés. Esa es la premisa del próximo episodio. Síganme en Instagram para que vean mi día a día viajero nómada minimalista y conviértanse en miembros de mi canal para que puedan obtener contenido extra, consejos y muchas cosas más. Cinematografía pura. Vayan al link que se encuentra en la caja de descripción para enterarse de todos los detalles, pero básicamente los miembros son los que hacen que esta travesía continúe, esa travesía nómada. Nos vemos hasta la próxima.